Equipo F, bienvenidos. Estas son imágenes desde territorio panameño. El Tri ya se encuentra allá para sus partidos de preparación, primero en Panamá y después en Bolivia. México no lleva su columna vertebral, estos solo se presentan en fecha FIFA porque evidentemente militan en el fútbol europeo, pero hay talento importante de la Liga MX con su experiencia, con su veteranía y también jóvenes con un futuro prometedor. Nosotros somos, deciré Monsiváis, el Tuca Ferretti, Ricardo Peláez y Sergio Dip. Gracias por acompañarnos. Felipe Baloy viene con nosotros. ¿Listos, mi Desi? ¿Listos? Richard, Tuca, vamos. Me gusta tenerlos aquí cerquita para platicar. Los veo. Pónganse cómodos, ¿va? Pónganse cómodos. México estará enfrentando a Panamá mañana, allá, de visita, y por eso nos acompaña en Equipo F el gran Felipe Baloy. Gracias por tu tiempo, Felipe, lo platicábamos fuera del aire, pero aquí están, Desiree Monsiváis, Ricardo Peláez, el Tuca Ferretti y Sergio Dip. Felipe, ¿cómo has estado primero? ¿Cómo va la vida? Hola, buenas tardes. Primero que todo quiero saludarlo a todos, en especial a los dos Ricardo, a Ricardo Peláez y a Ricardo Ferretti. Les mando un fuerte abrazo y un placer y un gusto poder compartir un rato con ustedes. Buenísimo, qué defensor central, ¿no? No. Imponente. Un referente del fútbol panameño, por lo menos en México, en grandes equipos, un gran jugador de verdad, congruente siempre con lo que decía, con lo que hacía dentro de la cancha y fuera de ella. Así es, así es. Felipe, ya no hay tantos extranjeros como tú en la Liga MX, porque a mayor cantidad de, ahora les llaman, no formados en México, pues ha bajado la calidad. Felipe, ¿qué tanto sigues de cerca todavía la Liga MX y este momento pues cuestionable del fútbol mexicano, Felipe? Sí, lastimosamente, bueno, sí he visto algunos partidos de la Liga MX, sobre todo este torneo que me metí más de lleno a ver el fútbol mexicano, y sí, coincido contigo. Yo creo que hoy la calidad de los equipos y de los jugadores del fútbol mexicano, para mí, en mi opinión, ha bajado bastante. La liga ha bajado bastante su nivel, su fortaleza. Hoy ya los equipos de Estados Unidos le compiten. Eso no pasaba antes por la calidad de los jugadores y de los equipos que conformaban. Exacto, la Liga MX. Totalmente. ¿Te parecería que para, digamos, elevar el nivel del fútbol mexicano, a donde alguna vez estuvo a nivel de clubes y selecciones, habría que empezar, Felipe, diría, sería lo primero, por reducir, digamos, el número de extranjeros o no formados en México para darle más oportunidades a los futbolistas mexicanos? Yo creo que si bien los extranjeros son importantes, pero siempre va a ser importante si lo que traigas no sea cantidad, sino calidad. Eso. Y que los jugadores jóvenes que estén en los equipos mexicanos tengan esa oportunidad de demostrar su talento. Por supuesto. Y no sé, hoy reemplazados por jugadores extranjeros y que sean de la misma calidad o inclusive menor que ellos. Claro, exactamente. Y sin ascenso y sin descenso. Además, Felipe, en tus tiempos, obviamente que esas últimas jornadas también eran muy intensas. Se peleaba en la parte alta de la tabla, pero también en la baja, ¿no? Claro, yo creo que eso también es algo importante que ha influido mucho en el fútbol mexicano. Muchos equipos y muchos jugadores se han acomodado porque no tienen ese riesgo o esa presión de descender o esa motivación de ascender en los que están en segunda división. Creo que eso le ha quitado calidad y ha acomodado a tanto a jugadores y a muchos equipos también. Felipe, te saludo con mucho gusto, de verdad lo digo de corazón, un gran jugador. Cuando había menos extranjeros, venían jugadores de gran calidad. Claro. Me tocó la parte final como seleccionado nacional mexicano de ir a Panamá. Recuerdo perfectamente una serenata toda la noche y no nos querían dejar dormir, pero finalmente México era mejor que Panamá, claramente. Competía más El Salvador, incluso Honduras, por supuesto, Costa Rica mismo y Panamá, ahí estaba. Sí. Pero
quiero que nos hables un poco, Felipe, a partir de ese momento hasta la fecha, si algo ha crecido, si alguien ha crecido en la zona de CONCACAF es Panamá. Hoy es cierto que no es fecha FIFA, es cierto que no veremos quizá al Puma Rodríguez, a Carrasquilla, a Bárcenas, a Díaz de León, a Godoy, jugadores de ese nivel, pero ¿qué veremos en este partido que será prácticamente con jugadores de la liga? Y háblanos sobre todo del crecimiento de Panamá. ¿Qué han hecho bien para que hoy Panamá sea un rival muy, muy complicado y muy competitivo en la zona de CONCACAF? Sí, claro. Yo creo que de esos años a estos, yo creo que hay una diferencia bastante grande. Panamá en los últimos años ha venido compitiendo de tú a tú con los grandes del área, con Costa Rica, con México, con Estados Unidos, con Canadá. Y yo creo que se debe al crecimiento de nuestros jugadores, sobre todo los que van saliendo al extranjero. Hemos exportado muchos jugadores al extranjero desde jóvenes y van adquiriendo esa experiencia y esa fortaleza que debe tener un futbolista para poder competir. Y la liga también, si bien no tenemos una gran liga que quisiéramos que fuera mejor, también los equipos compiten y por ejemplo hoy, mañana vamos a tener a muchos jugadores que juegan en nuestra liga y fueron a Bolivia, hicieron un gran partido y eso van a ser los jugadores que en unos años van a estar en selección y ojalá y puedan salir al extranjero para que nuestra selección pueda seguir teniendo un muy buen nivel y seguir teniendo ese crecimiento. Una más de mi parte, Felipe, el técnico Christensen, platícanos un poco, no es fácil traer un técnico de tan lejos, que conozca, que se adapte a las circunstancias, que conozca a los jugadores, que gestione bien al equipo. Platícanos un poquito de él, ¿qué sabes de él? Porque creo que han hecho un gran trabajo. Sí, claro, sin duda. Yo creo que bueno, fue muy acertado la decisión del profesor Thomas. Yo creo que si bien no pudimos clasificar al Mundial de Qatar, se le dio la continuidad. Yo creo que la experiencia que él tenía a nivel de selección y a nivel de eliminatoria de pronto le costó un poquito y bueno, no pudimos lograr esa clasificación a Qatar. Pero creo que eso mismo lo ayudó en esta eliminatoria de entender que las eliminatorias son partidos que hay que ganar, a veces a como de lugar. Creo que por momentos lo bonito uno lo deja de lado, porque al final de cuentas van los equipos que ganan y no los que juegan bonito. Yo creo que él entendió eso y hubo partidos donde pudo planificarlo de cierta manera para ganarlo. Entonces, eso le dio la oportunidad de poder disfrutar, de estar siempre peleando esa clasificación y bueno, al final, afortunadamente se pudo lograr. Felipe, gusto saludarte. Habla de Cire, así entre amigos Desi, para que sea la practicidad, ¿no? Claro, con confianza. Fíjate que me gusta mucho. También rayada, ¿eh? Por supuesto. Ojo ahí, Felipe, leyenda rayada. Por ahí También. va. Me acuerdo muchísimo de ti en Santos, me acuerdo muchísimo de ti en Rayados, claro. Esa personalidad que tenías para comandar, dirigir, la fortaleza que tenías en esa época de profesional. Y luego hablaste ahorita del entrenador en turno en la selección de Panamá. ¿Cómo hay la comunión entre ese perfil panameño que es de entrega total y que sabe que la herramienta del fútbol va en crecimiento? La pregunta es directa. ¿Tú crees ahorita en este momento que Panamá está por encima de México? ¿Crees que le puede sacar canas verdes o complicadas a México yendo ahí a la plaza en este partido? Ok, bueno. Nosotros hemos tenido un crecimiento grande, pero eso lo tenemos que tener claro, que tenemos que tener los pies sobre la tierra. Tanto la Liga como la selección de México, a mi parecer, sigue siendo una selección superior. Pero yo creo que el fútbol ha cambiado y los momentos son importantes. Entonces, Panamá tiene un momento muy, muy bueno. Tiene una selección que está motivada, no solo los que no están hoy, los que no están mañana, sino los que están hoy y los que estarán mañana están motivados. Han visto lo que han hecho todos los seleccionados que pudieron competir en la eliminatoria, en los torneos que hemos disputado. Entonces estoy seguro que ellos están motivados para seguir en esa misma línea, seguir demostrando que Panamá tiene con qué competir y sin duda mañana va a ser un partido, creo que Panamá va a competir a un nivel alto y seguramente va a ser difícil para México. Perfecto. Ahora, Felipe, de cara al Mundial, qué grupito el de Panamá, ¿eh? Primero gana,
luego Croacia, luego Inglaterra. ¿Qué esperar de Panamá en el Mundial? Grupo L, Felipe, honestamente está bravo. ¿A qué aspira Panamá? Sí, sin duda, y porque nos tocó un grupo bastante complicado. Bueno, yo creo que esta selección está comprometida. Yo creo que la preparación que puedan tener previo al Mundial va a ser importante. Seguramente van a tener una preparación mucho mejor que la que tuvimos nosotros en Rusia, con las herramientas que hoy tiene la selección nacional, con el entrenador, con el cuerpo técnico, con la parte administrativa que está metida de lleno ya en todo lo que va a ser su preparación. Yo siento que, y con la calidad obviamente de todos los jugadores que tenemos, ojalá, bueno, de aquí a allá no haya ningún lesionado de nuestros jugadores. Sin duda, yo creo que Panamá va a ser un mejor mundial que el que pudimos hacer nosotros en Rusia. Pero a ver, fíjense, compañeros en la mesa y por supuesto Claro. Felipe, es que hay que verlo de diferentes formas, ¿no? Sí. Es que queremos rivales más fáciles para ver si podemos pasar. No, yo creo que si estás en un proceso que vienes desde hace tiempo, con una liga en crecimiento, exportando jugadores. Ahorita decía Felipe, nuestra liga quizá le falta poderío. Qué bueno que mañana se midan entre ligas. Sí. No vienen los de Europa, de México, y no vienen los extranjeros muy buenos que tiene Panamá, porque tiene muchísimos. Que se mida y va a ser un buen parámetro. Y después el Mundial, contra equipos muy difíciles, va a ser un gran parámetro. Después vemos cómo le hacemos cada partido, cómo lo atacamos. Pero para mí es una gran noticia que estén en un grupo difícil y vamos a ver de qué están hechos estos jugadores. Va a ser dos buenos parámetros. El partido de mañana para medir ligas, claro, a ver cómo andamos nuestra liga y cómo anda la liga de ellos. Sí. Y después también el próximo Mundial. Entonces, buen punto, Richard. Son perspectivas. Entiendo. Lo que sí, Felipe, me gusta cómo lo pones tú en la mesa, decir que Panamá debería ser un mejor Mundial que el de Rusia en el 2018. Digamos que a eso deberían aspirar. Lo que sí te aseguro, Felipe, es que México no sumaría ni un punto en un grupo de Ghana, Croacia e Inglaterra. ¿Estamos de acuerdo? Ni falso, uno. No, ni medio punto, Richard. No, ni medio punto. No, tú dices, échanos a los mejores. Sí. Pero, honestamente, mi tuca, gana Croacia, Inglaterra. En 2014 le empatamos a Brasil, le ganamos a Croacia, le ganamos a Camerún y pasamos a la siguiente ronda. Ya no sigas con lo demás. No, pero... No, y el nivel de jugadores, entonces... Era otro nivel. Ustedes a este... era otro nivel. Era otro nivel. Pero mi tuca, ni medio punto sumaría México contra Ghana, Croacia e Inglaterra, ¿de acuerdo? Felipe, te mando un abrazo, un saludo, siempre te he admirado mucho, aunque varias veces me ganaste ahí con el Monterrey, pero no pasa nada. Un abrazo. Muchas gracias. Un placer también saludarte, Ricardo. Mi tuca, ¿cómo enfrentabas a Baloy? ¿Qué había que hacer? ¿Cuántos puntas ponerle ahí? Porque este era un defensor de altísimo nivel futbolístico. Y yo digo, Felipe, tuca, Richard, Desi, físico también. Físico imponente, dominante. Y eso siempre aportó muchísimo a su juego, ¿no? Sí, aparte Felipe no era de los jugadores de cierta característica de esta zona, el salvadoreño, y esto de pura patada. Ándale. No era así. Técnico. O sea, él sí imponía por su físico y todo, pero técnicamente era un muy buen jugador, jugando desde atrás, orientando su línea defensiva, o sea, pases hacia adelante, que sabía arriesgar, pases también a profundidad. Era un jugador completo, por esto él logró ser lo que fue, ¿no? Jugó 400 y tantos partidos aquí en México, 100 y tantos con la selección, por su calidad, o sea, técnica individual, claro, y también por la gran presencia que tenía como jugador. Déjame agregar algo. Por favor. Porque yo creo, y estoy casi seguro de lo que voy a decir, que es uno de los grandes embajadores del fútbol panameño, así como Aguinaga lo fue del fútbol ecuatoriano, o Estupiñán antes, 1 o 2, digamos, pero son los que abren las puertas después para que los jugadores panameños salgan como hoy, ¿no? Que tienen 5 o hasta 7 jugadores votados por todo el mundo. Entonces, además de la gran calidad y capacidad como la tuvo, pues fue de los que fue abriendo puertas para que hoy Panamá sea lo que es, creo. Cierto. Felipe, ¿qué sientes al escuchar esto de los Ricardos? Qué buena plática, ¿eh? No, la verdad que muy contento, la verdad que es un orgullo para mí que grandes futbolistas y gente importante del fútbol mexicano se refieran
de mí en esa forma, que siempre traté de dar el máximo, de dar el mayor esfuerzo en mis equipos, aunque muchas veces fueron en contra, pero bueno, no tuve el placer de ser dirigido por el multicampeón Ricardo Ferretti, que eso no le gana a mucha gente. Imagínate, sí, además. Bueno, estoy muy contento de poder escuchar esas palabras de ustedes y eso me llena de mucho orgullo y de mucha felicidad. Perfecto. Ahora, Felipe, agradeciéndote muchísimo tu tiempo, quisiéramos cerrar con lo siguiente, que es, ya te preguntaba, ¿qué debe aspirar Panamá? Y tú decías, un mejor mundial que en Rusia. ¿A qué debería aspirar México en un mundial en el que será local? Felipe, tú conoces perfecto la altitud de la Ciudad de México, el Estadio Azteca, la contaminación, cómo pueden ser los aficionados mexicanos contra los adversarios, etcétera. Grupo D, Sudáfrica, Corea del Sur y un europeo, muy probablemente Dinamarca. Mucho más accesible, Felipe, que el de Panamá. ¿A qué debería aspirar el Tri, honestamente, para ti? Sí, sin duda, yo creo que el hecho de que estén en casa, obviamente, no sé si es más motivación o más presión para la selección mexicana. Buen punto. Pero de que sí tienen que, o sea, la primera ronda la tienen que pasar seguramente. Eso no deja dudas. Sí. Yo pienso que van a ser protagonistas de este mundial. Yo creo que el hecho de que estén en su casa lo va a motivar con la afición mexicana y apoyándolos, sin duda, y porque la selección mexicana va a tener un buen mundial. Perfecto. Felipe, qué buena plática, ¿eh? Gracias en serio por tu tiempo. Qué gusto, qué gusto. Abrazo fuerte, Felipe. Abrazo. Grande para jugar y también para declarar, ¿eh? No, bien. No me preguntaste, Felipe, pero te veo ahí perfil de comentarista también, ¿eh? La verdad, qué buenas que nos visite pronto. Imagínatelo acá en la mesa, por supuesto, todavía. Gran conversación. Ahí está, pues, México contra Panamá. Mañana, yo creo que empatito, mi tuca. Ojalá. Eres el mejor. Richard dice, gana México. Desi. Gana México. Ya lo platicaremos con más calma. Un gol, ¿eh? ¿Cómo debe jugar el Tri al volver en Equipo F? De regreso en Equipo F desde el hotel de concentración de la Selección Nacional de México aquí en la ciudad de Panamá en el día previo a su primer compromiso en este 2026. La noticia llegó ayer por la noche, la autorización por parte de FIFA para que los mexicoamericanos Richard Ledesma y Brian Gutiérrez puedan representar al equipo tricolor. En el caso de Ledesma es una decisión trascendental en su carrera. Aplicó ante FIFA por el one-time switch, el cambio único e irreversible en la carrera de un jugador con 2 o más nacionalidades, bajo el cual no puede volver a representar a ningún equipo de la Selección Nacional de los Estados Unidos. Ledesma a partir de ahora tendrá que jugar con México y desde luego es un posicionamiento claro tanto del jugador como del entrenador Javier El Vasco Aguirre de cara a que Ledesma pudiera convencerlo para subirse a la lista definitiva del próximo Mundial. En el caso de Gutiérrez, la baja deportiva en US Soccer, como no jugó un partido oficial, era un trámite más sencillo. El alta deportiva, los dos son elegibles y tendrán seguramente minutos frente a Panamá. Cierta preocupación en el seno del Tri a la espera de que Tijuana termine los estudios médicos con Gil Mora y comparta el parte médico. Si se trata de una pubalgia o simplemente molestias musculares, habrá un tratamiento específico con Mora para tratar de tenerlo listo y no arriesgarlo a una lesión mayor. Por cierto, México entrenará esta tarde en el Rommel Fernández, conferencia de prensa 17:30 hora local, entrenamiento 18:30 ya por la tarde con una temperatura cercana a los 27 o 28 grados centígrados. Seguimos en Equipo F. Perfecto, Milión, abrazo hasta Panamá y gracias por los detalles. Ledesma y Gutiérrez entonces ya son elegibles para los partidos de mañana, pero me parece la nota sería hoy, Desi, Richard, Mituca, que temen por una pubalgia de Gil Mora. Mituca, ¿cómo llevar una posible pubalgia de aquí al Mundial? Es un chamaco de 17 años, eso ayuda. En primer lugar, me sorprende que ya tenga una pubalgia a esta edad. Posible, sí. Muy joven, sí, la verdad. Y jugadores a esta temprana edad que empiezan con estos problemas, la secuela a futuro es muy grande. Entonces esperemos que sea una cosa distinta. Que no sea la pubalgia. Exacto. Si fuera Mituca, ¿qué hay que hacer? ¿Descansar? ¿Fisioterapia? ¿Qué más? Exacto, o sea, hay ciertos ejercicios
que no exijan que esté abriendo mucho de piernas, o sea, naturalmente va a tener que olvidarse el balón, ¿entiendes? Por el pateo y todo esto, y llevarlo. Esto va a tardar fácil unas 3 semanas. Sí, mínimo, ¿no? Hay medicamentos, o sea, tengo conocimiento de ciertos jugadores que tuvieron esto, pero el médico que aplicaba cierto tipo de medicamento ya, ahorita ya no trabaja. Ok. La otra es, bueno, esa es una, llevarla con el tratamiento, pero sabemos y hemos visto casos que duran y luego regresan y a lo mejor el otro camino, que a lo mejor no es el que más convenga, es que está tan joven que de una vez una operación, una cirugía, aviéntatela y después, como estás joven, pues te puedes recuperar más rápido. Claro que el momento es el que no ayuda, ¿no? El momento en el que está el Mundial en la vuelta de la esquina, él está peleando una posición que seguramente ganaría en caso de estar bien. Entonces, sí hay que pensarlo muy bien, pero el tratamiento puede ser muy bueno, pero también puede ser que te repite y te repita para toda tu carrera, ¿no? Pero la cirugía no te quita la... ¿Te garantiza? No, sí puedes tener otra vez. No sabía. Es más, o sea, aquí es más un cuidado después de los entrenamientos. El entrenamiento invisible es el que te va a curar este tipo de lesión y que no te da este tipo de lesión, la verdad. Sí. Ahora, ¿Qué también va a piensas? entrar a un lapso psicológicamente, muy joven, de cara al Mundial, la presión, todo lo que se hablaba de Gil Mora con esta promesa de ser la joyita mexicana, esa parte la tienen que cuidar muy bien porque es una lesión que aparece, evidentemente por una sobrecarga y después si no se cuida la pubalgia por abrir el compás de las piernas y más en su posición, porque es una posición de 360 que al final gira, abre el compás, estira la pierna, el golpeo, el tipo de ángulo para ponerla en la portería repercute totalmente en la mecánica y la biomecánica. Ahora, eso, lo que acabo de decir con lo psicológico y con la capacidad física, él tiene que llevar mucha calma. 3 semanas mínimo es reposo y después hacer el entrenamiento invisible. ¿Qué es el entrenamiento invisible? Horas después de entrenar con el grupo, o si es que lo tienen por separado, se queda fisioterapia. No sé si es crónico, a lo mejor frío, si es reciente, a lo mejor punción seca, etcétera, ¿no? Son cuestiones donde tienen que ver esas cositas y detalles para que no se agrave y que salga y después ahora sí el tema psicológico disperso. Perfecto, ahí está entonces la lesión de Gil Mora, que lo han bajado de selección, lo regresaron a Tijuana, y lo que decía León Lecanda es que constante comunicación. Richard, tú has estado del lado directivo. No, es que este es clave. Los jugadores pertenecen a los equipos de fútbol, no a la selección. La selección es un brillo, es un objetivo que logra el futbolista, que si destacas en tu equipo, pero el jugador pertenece a Tijuana. Sí, importante eso. Bueno, México en Panamá mañana. Mi Tuca, yo dije, empatito, y tú dijiste, ojalá. ¿Por qué? ¿Qué dudas tienes de México? O sea, es un partido para los dos entrenadores, ver qué es lo que pueden sacar de ahí ciertos jugadores con la base que ya tiene. Claro. O sea, la verdad, yo pienso que en la selección ya hay 7 hasta 8 lugares ya fijos. Titulares. Okay. Mínimo 7 y posiblemente 8. A ver. Entonces a lo mejor te quedan 3, 4 lugares que estos partidos es donde Javier va a quitar ciertas dudas para poder llevar buenos suplentes. Ok. Ese es el tema. Porque la base o la columna vertebral juega en Europa. Ya está. Y está Pero claro. yo no podría, Tuca, aquí difiero un poco en el sentido de que... Dale. Ok, está hablando del 11 inicial. Con ese 11 vas a enfrentar, para no despreciar a nadie, voy a decir Timbuktu, a la selección de Timbuktu, que sabes que le vas a ganar, o a España, Argentina y Francia, que son los candidatos a ganar el título. Con esos 11 no vas a jugar contra este y contra este. Los vas a poner, si los laterales son ofensivos y los volantes también, contra el equipo que sabes que le vas a ganar. Okay. Pero necesitas laterales que se proyecten y necesitas laterales que prioricen la marca. Si vas a enfrentar una potencia. Por eso digo que en la selección hay que tener de todo. Hay que tener
al portero salidor, al portero atajador, al de penales. Por el rival, para luego adaptarte al rival, dices tú. Vas avanzando y vas a ver qué necesito para enfrentar a este rival, ¿no? Sí, pero no usaría la palabra o la frase adaptarte al rival, sino más bien tener variante táctica. Variantes tácticas. Que tú estés sólido, no tanto adaptarte al rival. Entiendo, hay un juego de palabras, ¿no? Tienes que saber pero con también quién te hay enfrentas. técnicos, o sea, hay dos maneras de dirigir. Hay técnicos que dicen, yo juego a esto y voy con estos 11. Vaya, contra En un quien equipo, vaya. Sí, en una selección, quién sabe. Pero el profe Osorio, por ejemplo, era dependiendo del rival, voy con estos están altos, voy con estatura, estos están bajitos, fibras pero no sé qué, pero la voy con pregunta tales. es, esta selección... Puro cuento. Entiendo tu Puro punto. cuento. Y se la creemos. Pues le ganó a Alemania. Por esto, mi tocayo dice, bueno, contra este que estoy seguro que voy a ganar, perdemos. No, México no está... Permíteme. Con este que decimos que estamos seguros que vamos a ganar, es cuando perdemos. Y cuando decimos, ahí contra esto que nos va a ganar Alemania, Francia, ahí se gana. Ese es el tema. Bueno. Ahora, si tú pones un jugador para jugar un partido, ganas. Repite. No le muevas. Y después, o sea, cuanto menos cambios hagas, más conclusión hay. Sí. Entonces tú Asociaciones, pones Magalón, armonía. Pero tienes 26 lugares. Sí compartes un poco el sentido de que es un complemento. De esta lista vas a sacar complementos. si ahorita pone ahí Malagón, Reyes, Montes, Johan, Gallardo, Edson, Maciel, Marcel, el Piojo, Raúl, te quedan 3 lugares. Ok. Te voy a ir poniendo a los que sí están. lo vas a enfrentar a Argentina. Argentina, Brasil y quién sabe qué. Ahora cámbialos para jugar contra un equipo menor. Por ejemplo, a ver a quién pones en lugar de ellos. Y aparte, yo pongo a Peláez allá adelante. Peláez va, anota gol y gana el equipo. Y le digo a Peláez, a este próximo partido no vas a jugar. Y tú me dices, sí. ¿Sí te decía? ¿Sí te decía? Pero tengo una pregunta, ok. Y va y el equipo pierde y tú me quedas viendo, qué tonto eres, ¿verdad, Felipe? Con otras palabras. Por el amor de Bueno, Dios. ok. Tuca, van a jugar los mismos, ¿no? Sí. Con tu escenario de que no ganan ningún partido, pues que jueguen los mismos. No, permíteme. Porque al En final... el escenario que yo estoy diciendo, que en el Mundial no ganaría un partido, es con el nivel de hoy. Sí, te entiendo. A ver, espérame. Si el Mundial empezara mañana, con el nivel que tiene, las probabilidades es de 3 empates. Sí. No gana un partido. Sí. Ahora, de aquí viene 2 partidos de preparación, viene un mes de preparación. Bueno. Yo lo que dije, que no ganaría ningún partido hoy. Mira, a mí no me sorprende. De acuerdo. De acuerdo. Nada de lo que está diciendo, porque lo conozco afuera de la cancha, pero lo tuve como técnico. Claro. Lo tuve como técnico. Y es de esos, lo digo abiertamente, ya se lo he dicho a él, lo repito, es de esos técnicos que saben hasta dónde la exigencia, porque es el director técnico, y después la gestión, después el acomodo. Entonces, si lo está diciendo él, por supuesto que hay que creérselo. Claro. Es un técnico exitoso, el más en una de las sí. ideas importantes. Después sí creo que hay que nada más complementar un poco y tener un poquito de todo para que se te presenten circunstancias. Pero tiene toda la razón del mundo. Sí. ¿Cómo le va a decir a un jugador que hizo goles que lo vas a sacar? Entonces, a lo mejor con lo mismo, con un buen plantel, lograr eso. Yo creo que México necesita hoy en día ese crecimiento que perdimos en Qatar, porque en Sí, Qatar señor. bajamos un nivel, un Sí, escalón. señor. Ahora hay que subir 2 Cierto. para Sí. recuperar Pero cosas. Ricardo, Entonces, sí. es que tú dijiste, y no es que yo esté en contra. Tú acabas de decir, él sabía las exigencias y hasta dónde el límite, pero tenían personalidad los jugadores. Sí, señor. Tú sabías hasta dónde podías llegar. un Claudio Suárez. por Exactamente. decirte. Y aquí ahorita está plano. No existe Sí. que desentone a favor. Ese es el factor y estamos de acuerdo los tres. Hoy no tenemos el nivel futbolístico ni el universo de jugadores para No, y jugar es, de diferente forma. lo platicábamos en la mañana en el análisis en Sports Center, yo le decía justo a Desiree, una cosa es que ha bajado la calidad de los futbolistas. Luego podemos debatir por qué se han hecho malas cosas directivamente, lo que sea. Pero además, a mí esta selección no me transmite nada. No les hierve la sangre. No los veo meter la pierna, no los veo correr, no veo personalidad, Pero porque no quieren, veo liderazgo. ¿Por qué no quieren o porque no les alcanza? Porque no lo tienen. Porque yo no veo que tengan personalidad o liderazgo esta Es selección. que fíjate la pregunta, porque al final la herramienta con lo que la ha llevado, los jugadores
Ellos creen que lo tienen, pero no les alcanza para hacer la diferencia. De acuerdo, o no tenemos al técnico que le saque esa personalidad es clave, y ese liderazgo. Porque yo estoy seguro que hoy, por ejemplo, Tuca, vamos a soñar, a pensar, ¿no? Agarra la selección hoy y, a ver, pues no hay más, no hay más, lo estamos viendo. Es lo que hay. Ya, o sea, pues ¿cómo podemos jugar? Primero para que no nos hagan daño, después para poder hacer daño y trascender lo más posible. Entonces yo creo que sí se puede jugar mejor con lo que hay. Bueno, eso es evidente. Pero entonces, Richard, Seguro. Eso es evidente. sí, Seguro. Sí, ok, bueno. pero entonces con otro técnico. No. Con otro técnico, Es que no porque va a- ya vimos No suficiente. necesariamente otro técnico. A ver. A lo mejor, o sea, tiene otras variantes dentro del posible, ¿cómo se llama? Parado táctico. Su 4-3-3. O sea, ok, no es malo, pero no puedes, porque si vas ganando, está bien. Si vas a empate, depende contra quién. Y si vas perdiendo, tienes que modificar. Y muchas veces sabemos, tienes que modificar tácticamente. A lo mejor estás con una línea de 4 y el 4-3-3 no te resulta, tienes que poner un 4-2-4. Entonces ya es distinto. Sí. Pero yo tengo que tener plan A, B y hasta C. De acuerdo Y con jugar eso. contra Panamá puede ser una opción para tener esa baraja de plan A, B o C. ¿A ti te gustaría que repitiera la línea de 5, la línea de 4 o cambiar la línea de 5 contra Panamá? Yo creo que no va a cambiar en primer lugar. Ok, Y contra Panamá yo no veo la necesidad de cambiar. ya. Pues no es un Como buen dijo sinodal Ricardo, Panamá. son dos ligas que están jugando, están parejos. Pues es que, es que lo dice el Tuca Ferretti, no lo dice cualquiera, ¿no? O sea, Totalmente. un técnico que fue campeón, sí, con un equipo de estrellas, Tigres, que tenía... Pero luego con Pumas hay que ver el plantel que tenía y lo sacó campeón. O sea, Sí. es que hay que saber jugar con lo que tengo Sí. y cómo puedo hacerle daño al rival. Capitalizarlo. Entonces, sí es importante lo que está diciendo Tuca, creo que sí. Y es importante también sacar de aquí, de estos partidos de jugadores de liga, estos dos hay que aprovecharlos muy bien para que las fechas FIFA, que sí van a venir los europeos, tengas mayores conclusiones y te perfiles ya un plantel, por el Ya, amor de Dios. urge. Ya está muy cerca el Mundial, Sí. como para que no tengamos el 11 casi completo, o los 15, digamos. Ya faltan menos de 5 meses para el Mundial. Y no tengo nada en contra de la selección mexicana, pero tengo todo a favor de refrescarles la memoria. Después de ganar Copa Oro contra Estados Unidos, México disputó otros 6 partidos en el año. 0 victorias. 0 victorias en los últimos 6 partidos. 0 victorias, 2 derrotas. Además de 4 empates. Pero 0 victorias en los últimos 6 partidos. Para buenos rivales, Sí, es la realidad. contra rivales mundialistas. Buenos rivales. Que es a los que te vas a medir. No nada más a los de Copa Oro o Nations League con CAF que ganaste. A esos no los vas a enfrentar en un mundial, a los de tu región. Entonces, bueno, dicho todo esto, que me encanta la conversación, vamos perfilando un 11. Malagón en portería o el Tala o Acevedo mañana. Yo creo que Malagón, pero ya, a lo mejor es la oportunidad para Acevedo, porque lo convocas y lo convocas y lo convocas y nunca lo pones, pues a lo mejor mañana, que son puros juegos de la liga, pues hay que pensar en Acevedo ya perfilando al segundo o tercer portero, no sé qué piensen. O si el Vasco cree que Malagón es uno, pues que tenga la mayor También, cantidad esa de es otra. minutos posibles, ¿no? Esa es otra. Diciendo que faltan menos de 5 meses. Ahora, si es eso que estás diciendo, no es Malagón, es el Tala. Exacto. El Tala es el 1. Sí. Sí, El ¿Está Tala es el perfilado? titular. porque lo ha puesto todos los partidos. El Tala es el titular. Es ¿Ahorita que sí? si tu lógica es esa, el Sí. que tiene que parar es el Tala. Ok. Si la otra lógica es que pare Malagón para verlo, porque lo ha visto poco, o Acevedo, que lo ha convocado y no lo pone. Sí. Ahora, Richard, ¿quién sería tu portero si dependiera de ti? Incluido Ochoa en la conversación, si quieres. Yo mañana sí ponía a Malagón para que me titular. confirme la duda, si es que la tengo, si fuera Aguirre, entre Tala y Malagón como número Es el 1 uno, para la digamos. portería, pues no hay más. Ok. Luego, Israel Reyes por derecha, o si ya tienes a Richie Ledesma y puede jugar, lo convocaste y lo quieres ver, ¿qué haces de sí? A Richie Ledesma. ¿Verdad? Sí. Estamos de acuerdo. Ya hizo el one time transfer, switch, ¿no? ya puede jugar con México, nunca más con Estados Unidos. Ledesma titular, coincidimos, hay que verlos, ¿no? Si ya tienes a Reyes de titular Donde entra un factor que muchas veces se subestima, pero que termina siendo determinante, la memoria colectiva del vestidor. Porque cuando un grupo viene de ganar tanto, cuando ya levantó trofeos, cuando ya fue celebrado, el subconsciente empieza a jugarte en contra. No de forma consciente, no por falta de profesionalismo, sino porque el cuerpo y la mente ya conocen la recompensa y sin darse cuenta bajan una décima el nivel de urgencia. Esa décima. En el alto rendimiento, lo cambia todo del América hoy. Parece un equipo que todavía está viviendo del eco de lo que fue, de la seguridad de saberse fuerte, de saberse respetado.
pero el fútbol no respeta recuerdos, respeta momentos. Y el momento actual exige una energía distinta. Una hambre renovada. Esa hambre no se decreta, se construye. Y muchas veces se construye. Desde la incomodidad, desde la crítica, desde el golpe. Hay técnicos que en estos escenarios optan por proteger al grupo, cerrar filas, aislarse del ruido. Otros deciden abrir las ventanas, cambiar rutinas. Romper automatismos. No hay una fórmula única. Lo que sí está claro es que seguir exactamente igual rara vez funciona. El América necesita sentir que algo cambió, aunque sea en pequeños detalles. Cambiar horarios, cambiar dinámicas, cambiar responsabilidades. El mensaje tiene que ser tangible, el rol del capitán. Del referente silencioso, del veterano respetado, se vuelve clave, no para hablar con la prensa, sino para ordenar dentro del campo. Para pedir calma cuando hay ansiedad. Para pedir intensidad cuando hay pasividad. Es en esos momentos donde se distinguen los líderes reales de los circunstanciales. Y ahí América necesita que esos liderazgos aparezcan con claridad. La afición, aunque se exprese con dureza, también manda señales. El abucheo no siempre es rechazo. Muchas veces es frustración acumulada. Frustración de no verse reflejada en el equipo. El americanismo quiere verse en la cancha. Intenso, competitivo, ambicioso. No necesariamente ganador siempre, pero sí reconocible. Y hoy esa identificación está dañada. Del otro lado, Chivas vive el otro extremo del péndulo emocional. Gana, suma, lidera. Y eso genera una narrativa positiva que se retroalimenta. Los jugadores juegan más sueltos, las decisiones fluyen. Los errores pesan menos. Pero ese mismo escenario puede volverse peligroso si no se gestiona con cuidado. Porque el fútbol mexicano es experto en inflar expectativas y luego cobrarlas con intereses. El discurso de Milito ha sido clave para contener esa euforia. Hablar de proceso, de trabajo, de partido a partido, no es un cliché. Es una necesidad. Porque cuando el entorno empieza a hablar de títulos en enero, algo se desajusta. Y Chivas todavía está lejos de demostrar que puede sostener este nivel cuando el calendario apriete de verdad. La selección mexicana observa todo este panorama con lupa, porque los momentos de los clubes influyen directamente en la confianza de los jugadores convocados. Un futbolista que juega con confianza en su club suele rendir mejor con la selección. Un futbolista tensionado, inseguro, suele cargar esa mochila al ámbito internacional. Por eso el estado de América y Chivas no es un tema aislado. Es parte de un ecosistema más grande. El caso de los jóvenes es otro punto clave. En momentos de crisis, muchos piden a gritos sangre nueva. Y a veces funciona, pero no siempre. El joven necesita contexto, respaldo, estructura. Lanzarlo al vacío sin red puede ser contraproducente. La apuesta por juventud tiene que ser estratégica, no desesperada. Y eso requiere una planificación que no siempre se tiene cuando la urgencia manda. El América tiene cantera, tiene talento joven, pero necesita integrarlo con cuidado. No como salvadores, sino como parte de un colectivo que lo sostenga. El error más común es esperar que un chico de 20 años resuelva lo que un plantel entero no está resolviendo. Eso no es justo ni eficaz. La presión mediática seguirá creciendo. Cada decisión será analizada. Cada palabra interpretada. Es inevitable. Pero el club tiene que aprender a separar lo que es ruido de lo que es señal. No todo comentario merece respuesta, no toda crítica es injusta. Saber filtrar es tan importante como saber reaccionar. Este torneo será una prueba de madurez institucional, no solo para el América, sino para todos. Para ver quién sabe sostener proyectos. Quién entra en pánico, quién se deja llevar por el entorno. Porque el fútbol mexicano suele castigar la improvisación, aunque a veces tarde en hacerlo, el América todavía tiene margen para reescribir su historia en este clausura. No será sencillo. No será inmediato, pero es posible. La clave estará en aceptar que el punto de partida ya no es el tricampeonato, sino la realidad actual. Y desde ahí construir, sin nostalgia, sin soberbia, sin excusas, porque el fútbol no espera a nadie. Y cada partido es una oportunidad que no vuelve. El América tendrá que decidir qué hace con las suyas, y esa decisión, más allá de esquemas y nombres, se tomará en la actitud, en la intensidad, en el compromiso colectivo. Seguiremos atentos porque esta historia aún no llega a su clímax. Apenas se está desarrollando, y como toda buena historia del fútbol mexicano, promete giros, polémicas y emociones hasta el final, y ese clímax todavía está lejos porque el torneo apenas empieza a mostrar sus verdaderas caras, esas que no se ven en las primeras jornadas, cuando todo es expectativa y margen de error. Ahora empieza la etapa donde los equipos se definen, donde ya no basta con intenciones ni con discursos bien armados. Aquí empieza el momento de las decisiones que pesan, de los partidos que marcan.
de las reacciones que separan a los que compiten de los que solo participan. El América está obligado a entender que ya no juega contra el rival de enfrente, juega contra su propia ansiedad. Cada pase fallado alimenta la duda. Cada llegada desperdiciada refuerza la idea de que algo no está bien. Y cuando esa sensación se instala, el partido se vuelve una lucha interna constante. Por eso el enfoque tiene que cambiar. No pensar en romper la racha de goles, no pensar en la tabla, no pensar en la presión externa. Pensar en lo inmediato, en la siguiente jugada. En el siguiente duelo, volver a lo simple es muchas veces el primer paso para salir del pozo. La forma en la que el equipo reaccione al primer gol a favor será clave, no solo para celebrar, sino para ver qué pasa después. Si el equipo se libera y empieza a fluir. O si el gol solo es un alivio momentáneo que no cambia el fondo del problema. Ahí se va a notar si el trabajo interno dio frutos o si todavía queda mucho por ajustar. Porque una cosa es meter un gol y otra muy distinta es recuperar la confianza colectiva. El vestidor tendrá que ser un espacio de autocrítica real, no de discursos vacíos. Reconocer errores sin buscar culpables externos. Entender que el nivel mostrado no alcanza y que todos, absolutamente todos, tienen que dar más. Esa autocrítica es incómoda, duele. Pero es necesaria. Los equipos que no se animan a mirarse al espejo suelen repetir los mismos errores. Jardín tendrá que equilibrar firmeza con sensibilidad. Exigir sin romper, corregir sin humillar, motivar sin sobreproteger. Ese equilibrio es complejo. Sobre todo cuando el ruido externo es ensordecedor. Pero ahí es donde se mide la capacidad de un entrenador en un club grande. No en los momentos de gloria, sino en los momentos de duda. La directiva, por su parte, deberá acompañar con hechos. Sí hay que reforzar. Que se haga con claridad y convicción. Si hay que ajustar la plantilla, que se haga sin titubeos. Lo peor que puede pasar en una crisis es la parálisis, porque la parálisis transmite miedo, y el miedo se contagia rápido. Chivas, mientras tanto, tendrá que convivir con el otro lado de la moneda. La expectativa creciente, cada victoria suma confianza, pero también presión, porque cuando estás arriba, el margen de error se reduce. El entorno ya no te perdona tropiezos, empieza a exigir confirmaciones. Y ahí es donde muchos proyectos jóvenes se desmoronan. La clave estará en mantener la humildad. En seguir trabajando como si nada estuviera ganado. Milito ha sido inteligente al insistir en el proceso, en no vender humo. Pero llegará el momento en que el proceso tenga que traducirse en resultados en partidos grandes. Y esos partidos pondrán a prueba la verdadera solidez del equipo. Porque no es lo mismo ganar cuando nadie te exige que ganar cuando todos te esperan. Cruz Azul seguirá buscando ese punto de quiebre que nunca termina de llegar. Un equipo con potencial, con momentos interesantes, pero que parece condenado a la irregularidad. Y eso también es una forma de crisis, más silenciosa, menos mediática, pero igual de desgastante. Porque te mantienes siempre en la duda, siempre a medias. La selección mexicana continúa su propio proceso, observando todo este panorama. La competencia interna se vuelve cada vez más feroz. Las oportunidades cada vez más escasas. Cada jugador sabe que un buen o mal momento en su club puede definir su futuro internacional, y eso agrega otra capa de presión al ya cargado contexto. Esta clausura se está convirtiendo en un laboratorio emocional del fútbol mexicano. Muestra cómo reaccionan los equipos ante la adversidad y ante el éxito. Muestra quién tiene estructuras sólidas y quién depende demasiado de las rachas. Muestra quién aprende de sus errores y quién los repite. El América todavía tiene margen para corregir el rumbo, pero ese margen se achica jornada tras jornada. No puede seguir esperando a que el torneo acomode las cosas. El torneo no acomoda, el torneo exige, y quien no responde queda expuesto. El desenlace de esta historia no está escrito. Puede haber remontadas, sorpresas, giros inesperados. Eso es lo que hace al fútbol tan atractivo. Pero hay algo que sí está claro, el América no puede seguir igual. Necesita cambiar, necesita reaccionar, necesita reencontrarse con su esencia competitiva. Y mientras eso sucede, la conversación se gira viva. Porque este fútbol se alimenta del debate, de la crítica, de la pasión. Porque incluso en los momentos más oscuros hay aprendizajes. Y porque mientras el balón siga rodando, siempre habrá alguien dispuesto a analizar, cuestionar y contar la historia desde todos los ángulos posibles. Y desde todos esos ángulos, el mensaje termina siendo el mismo, aunque se diga de formas distintas. El América está frente a un espejo que no le gusta, pero que no puede romper. Tiene que mirarse, aceptarse y decidir qué hacer con lo que ve.
porque negar la realidad solo prolonga el problema. Y hoy la realidad es clara, este equipo necesita una transformación no cosmética, sino profunda en su manera de competir. Transformación no significa traicionar la historia, al contrario, significa honrarla. El América que ganó títulos lo hizo porque supo reinventarse, porque entendió cuándo cerrar ciclos, cuándo refrescar ideas, cuándo cambiar piezas. Hoy ese momento vuelve a presentarse, no con dramatismo, no con pánico, pero sí con urgencia, porque el fútbol no espera a que te sientas cómodo para exigir resultados. Hay algo que se ha perdido y que es fundamental recuperar: el orgullo competitivo. Ese orgullo que te hace disputar cada balón como si fuera el último, que te obliga a no bajar los brazos incluso cuando el partido no fluye. Ese orgullo nos entrena con ejercicios tácticos, se despierta con mensajes claros y con ejemplos dentro del campo. Y ahí es donde los referentes tienen que aparecer, no mañana, hoy. El América necesita volver a sentirse fuerte desde lo básico. Defender bien, presionar juntos, achicar espacios, ganar segundas jugadas. A partir de ahí, construir, porque cuando un equipo se siente sólido atrás, juega con más libertad adelante. Hoy ocurre lo contrario, el miedo a equivocarse atrás condiciona todo lo demás. Y eso es algo que se tiene que corregir de inmediato. El trabajo invisible, el que no se ve en los resúmenes, será clave en las próximas semanas. Ajustes en la preparación física, en la recuperación, en la gestión emocional. Porque el desgaste no siempre es físico, muchas veces es mental. Y un grupo mentalmente cansado rinde por debajo de su potencial aunque el cuerpo esté bien. La narrativa externa seguirá siendo dura, no va a cambiar. Habrá burlas, críticas, análisis exagerados. Es parte del precio de ser el club más mediático del país. El reto es no dejar que esa narrativa se convierta en una profecía autocumplida. El América tiene que construir su propia narrativa interna, basada en hechos, no en promesas. Chivas seguirá avanzando con su proyecto, consciente de que el camino apenas empieza. Tendrá que demostrar que sabe ganar cuando el contexto sea adverso, que sabe competir cuando el rival apriete, que sabe levantarse cuando llegue el primer golpe serio. Ese será su verdadero examen, porque la ilusión se sostiene con trabajo, no con discursos. Cruz Azul continuará en esa búsqueda eterna de identidad, intentando no perderse entre el ya merito y el otra vez no. Y otros equipos aprovecharán cualquier distracción para colarse en la pelea. Así es esta liga, cerrada, intensa, impredecible. Nadie tiene garantizado nada. La selección mexicana, mientras tanto, sigue observando, tomando nota, evaluando perfiles. Los momentos de los clubes influyen, pero no determinan todo. Aún así, un jugador que vive una crisis en su club difícilmente llega liberado a la selección. Por eso es tan importante que los proyectos locals funcionen, no solo por los clubes, sino por el fútbol mexicano en general. Este torneo está siendo una lección en tiempo real. Una lección sobre ciclos, sobre planeación, sobre gestión emocional. Algunos aprenderán rápido, otros no. El América tiene la experiencia y la estructura para aprender, pero tiene que querer hacerlo, porque nadie aprende si cree que ya lo sabe todo. El siguiente tramo del campeonato será decisivo para marcar tendencias. No definirá campeones, pero sí estados de ánimo, narrativas, confianzas. Y el América no puede permitirse llegar a ese tramo todavía en duda. Necesita dar señales claras de cambio, de reacción, de crecimiento. Nada de esto garantiza títulos, pero sí garantiza competitividad. Y en un club como el América, competir no es opcional, es obligatorio. La afición puede aceptar perder un torneo, pero no puede aceptar ver a un equipo sin alma. Y hoy, esa alma necesita reencontrarse. Seguiremos atentos porque el fútbol mexicano nunca deja de sorprender. Porque cuando parece que todo está dicho, aparece un giro inesperado. Y porque estas historias, las de crisis y reacción, suelen ser las más intensas y las más recordadas. El balón seguirá rodando, los partidos seguirán llegando. Las decisiones seguirán marcando el camino. Y ahí, en ese recorrido, se definirá si este América convierte la adversidad en aprendizaje o si deja pasar la oportunidad de reinventarse. El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. Y ese tiempo empieza a correr más rápido de lo que muchos quisieran. Porque el calendario no se detiene para nadie y cada jornada agrega una capa nueva de presión. El América ya no puede permitirse partidos de transición. Vamos viendo, de esto es parte del proceso. El margen para este tipo de discursos se agotó. Ahora cada partido es una evaluación directa del carácter del equipo, de su capacidad para reaccionar y de su disposición para cambiar lo que haga falta. La diferencia entre un equipo que sale de una crisis y uno que se hunde en ella suele estar en los detalles.
en cómo se entrenan los lunes después de una derrota, en cómo se habla dentro del vestidor, en cómo se corrigen los errores sin buscar culpables. Es ahí donde se construye la reacción. No en una conferencia de prensa, no en una promesa pública, sino en el trabajo silencioso que casi nadie ve. El América tiene que reencontrarse con la sensación de pertenencia colectiva. Dejar de jugar como 11 individualidades tensas y volver a hacerlo como un bloque. Defender y atacar juntos, sufrir juntos, celebrar juntos. Cuando un equipo se fragmenta emocionalmente, el juego se fragmenta también. Y hoy esa fragmentación se nota en cada línea. Hay un punto clave que no se puede ignorar, la relación entre el equipo y la grada. El Azteca siempre fue un aliado, un escenario que imponía respeto. Hoy, ese respeto no está garantizado. La afición apoya, pero también exige. Y cuando siente que el equipo no responde, lo hace saber. Recuperar esa comunión es fundamental. No con gestos forzados, sino con actitud en la cancha. El América no necesita convencer a nadie con discursos. Necesita convencer jugando. Necesita mostrar un equipo que compite, que muerde, que se equivoca pero insiste. Un equipo que transmite que no está resignado, porque la resignación es el verdadero enemigo. Y aunque nadie lo diga abiertamente, en algunos tramos se percibe una peligrosa sensación de aceptación del mal momento, como si fuera algo inevitable. Eso tiene que cambiar ya. Jardín tiene antes y el reto más complejo de su carrera en el club. No porque su puesto esté en juego de inmediato, sino porque su legado sí lo está. Un técnico se define tanto por cómo gana como por cómo gestiona las crisis. Y esta será la prueba que marque su etapa en el América. No los títulos pasados, sino la capacidad de reinventarse cuando el contexto lo exige. La directiva, por su parte, tendrá que demostrar que entiende la magnitud del momento, que no se esconde detrás del éxito reciente, que no minimiza los síntomas. Respaldar no es negar, respaldar es actuar con inteligencia. Y eso implica tomar decisiones que tal vez no estaban en el plan original, pero que la realidad está imponiendo. Mientras tanto, Chivas seguirá avanzando con la tranquilidad que da un arranque sólido. Pero esa tranquilidad es frágil si no se gestiona bien. El fútbol mexicano es experto en pasar del elogio al cuestionamiento en cuestión de semanas. Por eso el manejo emocional será clave también para ellos. Saber ganar sin creerse invencibles es tan importante como saber perder sin derrumbarse. Cruz Azul continuará en su búsqueda constante de estabilidad, tratando de no perderse en el ruido. Y otros equipos, menos mediáticos, seguirán aprovechando cualquier descuido para sumar y meterse en la pelea. Porque esta liga no espera a nadie y castiga rápido. El fútbol mexicano vive de estas historias, de estos contrastes tan marcados, de equipos que caen cuando nadie lo espera y de otros que se levantan cuando parecían condenados. Por eso es tan difícil hacer pronósticos y tan fácil equivocarse. Todo cambia rápido, a veces demasiado rápido. El América tiene la oportunidad de cambiar la narrativa en cualquier momento. Una victoria con carácter, un partido bien jugado, una reacción convincente puede modificar el ánimo colectivo. Pero para que eso ocurra, el cambio tiene que ser real, no solo en el marcador, sino en el juego. Porque la afición ya no se conforma con ganar de casualidad, quiere ver un equipo